Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el equipo número 8 y hoy venimos a exponerle acerca del riesgo del manejo de materiales y sustancias radioactivas. Para empezar, ¿qué es una sustancia radioactiva? Las sustancias radioactivas están compuestas por elementos radioactivos. Eso quiere decir que contienen núcleos inestables y emiten radiación de muy alta energía para estabilizarse. Los residuos radioactivos son desechos que no tienen ningún propósito práctico. Es el subproducto de un proceso nuclear como la fusión nuclear. El residuo también puede generarse durante el proceso de combustible para los reactores o armas nucleares, al igual que en la medicina. Se pueden clasificar por motivos de gestión, como son los residuos clasificables, que no tienen algún daño hacia los seres vivos y el medio ambiente. El residuo de baja actividad poseen radioactividad gamma o beta a niveles menores. Los residuos de media actividad poseen radioactividad de los residuos de baja calidad. Los riesgos surgen cuando un ser vivo se expone hacia la radiación, pero por cierto periodo de tiempo, claro si es día tras día. También depende de su nivel de Sievert, que es la unidad que se maneja para medir la radiación, se simboliza con el SB. Fue determinado por el Sistema Internacional de Unidades. De 0 a 0,25 SB no existe ningún riesgo hacia la salud. De 0,25 a 1 SB empiezan a haber unos síntomas en lo que presenta la persona. Estos síntomas pueden ser las náuseas, la falta de apetito, así como también puede llegar a sufrir daños hacia la médula ósea y en el vaso sanguíneo. De 1 a 3 SB tienen los mismos síntomas, nada más que estos síntomas pasan de ser de leves a agudas, así como también puede llegar a obtener una infección, y aparte de la pérdida de la médula ósea, esta puede llegar a ser más severa, así como también su recuperación es menos factible. De 3 a 6 SB, la náusea es demasiado severa y es muy drástica, así como también la pérdida de apetito. Las hemorragias prosiguen y la infección también. Aquí surge la diarrea también, así como también puede llegar a obtener esterilidad o la muerte si se llega a un caso excedido. De 6 a 10 SB los síntomas son los mismos, nada más que en este nivel el deterioro del sistema nervioso central es ya al 100% y la muerte es más probable, hay más probabilidad. Pero de más de 10 SB existe lo que es la parálisis y también lo que es la muerte a su 100% de probabilidad, ya que pues es un nivel más alto de lo que se debe y pues si no existe esa protección hacia su físico, no se puede recuperar. O sea, ya no puede seguir viviendo esa persona. Ok, yo les hablaré un poco sobre el manejo de materiales radiactivas. Para el manejo de materiales radiactivas no solo es importante el movimiento, sino el embalaje, manipulación, transportación, ubicación y el almacenaje. Es necesario conocer las maquinarias precisas para el desempeño de estas funciones. Para el manejo de sustancias radiactivas es muy importante que sepamos sus características y sus propiedades para con ello poder obtener una mayor seguridad de no correr riesgos. El transporte de materiales está estrictamente controlado mediante los reglamentos de OIEA, que es la Organización Internacional de Energías Atómicas. Para el transporte de las sustancias radiactivas hay una cierta cantidad de pasos, por así decir. Primero está el envasado, que serían los bultos, así se le llama, en donde
se guardan todas las sustancias. Hay varios tipos de bultos, ya sea los bultos exceptuados, que son los de menor riesgo, luego siguen los bultos industriales, y en los bultos industriales se divide en dos, los bultos tipo A y los bultos tipo B. Después de esto sigue el etiquetado. El etiquetado está conforme al tipo de bulto. Va cambiando la etiqueta conforme al tipo de bulto que sea. Después, ¿dónde deben ser almacenados los bultos radiactivos? Estos tienen que ser almacenados en un lugar cerrado con llave, donde no se expongan a ningún tipo de peligro. Y por último, ¿qué hacer con los bultos radiactivos dañados? Ok, cuando hay un bulto radiactivo que está dañado, lo primero que deben hacer es no tocar para nada el bulto. Después de eso tienen que acordonar el área y no dejar que la gente se junte y se acerque. Y después llamar al encargado para que haga el protocolo racional. La protección de las sustancias radioactivas. En este punto existen dos subtemas. Uno que es la protección de los ojos y de la cara, y el otro que es la protección de los dedos, las manos y los brazos. En la protección de los ojos y la cara se divide en dos partes. Una que es el equipo de protección individual, que son los EPIs, que son aquellos destinados para ser usados por el trabajador y proteger de uno o varios riesgos. Los EPIs se dividen en tres categorías según el nivel de gravedad de estos riesgos frente a los que se protegen. La categoría 1, que es de riesgo bajo o riesgo mínimo. Esto cuando el usuario puede juzgar por sí mismo qué tan grave es el problema, el riesgo. De ahí la categoría 2, que es el riesgo medio o grave, son los que no pertenecen a ninguna de las otras dos. Y la categoría número 3, que es el riesgo alto, muy grave o mortal, que son los destinados a proteger al usuario de todo riesgo mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud de la persona. En el siguiente tema son los equipos de protección individual de uso industrial habitual. En este se divide en tres partes, que es la protección de la cabeza, protecciones oculares y protecciones auditivas. En la protección de la cabeza se recomienda ajustar el casco a la talla de la cabeza del usuario y mediante la destrucción parcial o mediante desperfectos el armazón del arnés el casco puede ser cambiado. Los protectores oculares se deben usar siempre al realizar trabajos mecánicos, operaciones de corte y al realizar trabajos con esmeriles, fresadoras, taladros, etc. Y por último, los protectores auditivos. Estos se recomiendan en operaciones de niveles de ruido excesivos o de repetitividad en largas jornadas de trabajo. De ahí en el siguiente tema son las protecciones de los dedos, las manos y los brazos. Este igualmente se divide en tres partes, que es la protección de las manos, que en este se recomienda usar los guantes para evitar los riesgos mecánicos pertenecientes a la categoría número 2. Y sus cualidades deben ser que tienen que tener resistencia a la abrasión, resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la perforación. Existen tres tipos de guantes, que son los guantes para elementos calientes o fríos, que son de categoría 1, los guantes elementos o más de 50 grados centígrados, que esos son de categoría 3, y los guantes elementos de 100 grados centígrados o que sean de menos 50 grados centígrados, esos también son de categoría 3. De ahí la protección de los pies. El calzado de protección debe usarse siempre en operaciones relacionadas con trabajos de soldadura, retiro de residuos, manipulación de piezas, etc. La protección del tronco. Se recomienda usar ropa antiinflamable y mandiles de cuero. Se aplica al personal que realiza trabajos de soldadura y operaciones de oxicorte. Existen 4 normas que rigen la utilización de los equipos de protección individual, que sería la NOM 017 de STPS 2001, que es el equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. De ahí la NOM 113 de STPS de 1994, que es el calzado de protección,
la NOM 115 STPS de 1994, que son cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación. Y por último, la NOM 116 STPS de 1994, seguridad, que son respiradores y purificadores de aire contra partículas nocivas. Estas 4 normas son las que avalan la utilización de los equipos de protección individual en las industrias. A continuación, el siguiente subtema es desechos de los materiales radioactivos. Bien, en este subtema aplica una norma oficial mexicana, que es la NOM 028 NUSL 2009. Significa el manejo de los desechos radioactivos en instalaciones radiactivas que utilizan fuentes abiertas. Una breve introducción es el uso de material radioactivo en forma de fuentes abiertas, requiere de prevenciones tales que minimicen la generación de desechos radioactivos y eviten una dispersión en las áreas de trabajo. Estas previsiones coadyuvan a reducir las dosis, al personal ocupacionalmente expuesto y al público a reducir las liberaciones al ambiente y a un buen control de inventario de desechos radioactivos. Bien, en esta norma se reúnen los lineamientos para la segregación, la recolección y el manejo y almacenamiento temporal de los desechos radioactivos. El cumplimiento de estas responsabilidades es del permisionario del material radioactivo, de tal suerte que para su envío de instalaciones de gestión o bien una descarga de drenaje o al ambiente, tengan la certeza de que la opción correspondiente cumpla con las prescripciones legales del Reglamento General de Seguridad Radiológica, mismas que pueden resumirse en los siguientes aspectos. Primer aspecto, las provisiones en el diseño de la instalación. B. El segundo, procedimientos adecuados de operación y protección radiológica. C. Programa para la gestión de desechos radioactivos. Y D. Análisis para demostrar que el beneficio derivado de la práctica supera los riesgos que implica su uso. El primer objetivo de esta norma es establecer los requerimientos que deben ser observados durante las actividades administrativas y operaciones involucradas en el manejo de los desechos radioactivos en instalaciones donde se usan fuentes abiertas. Bien, campo de aplicación que contiene esta norma. Esta norma mexicana es aplicable a las instalaciones que utilizan las fuentes abiertas, quedando excluidas a las actividades relacionadas de la minería en general. 3 referencias que ocupa esta norma son otras normas mexicanas que tienen como referencia. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe estas referencias? Es para tener una mejor comprensión del presente de la norma, que deben consultarse en las siguientes normas que les voy a mencionar. La siguiente norma es la NOM 006 NUCL 1994, que significan los criterios para la aplicación de los límites anuales de incorporación para grupos críticos del público. La segunda, la norma 035 NUCL 2000, límites para considerar residuo sólido como un desecho radioactivo. La tercera norma es la NOM 087 Semarnat SCA1 2002, que es la protección ambiental de salud de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, sólido y como desecho radioactivo. Como clasificación y especificaciones de manejo. Bien, la siguiente norma es la NOM 026 STPS 2008, que significa colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, que se refiere con reglas que aplican generalmente esas normas. Un requerimiento general de esta norma son: 1. Los trabajos con el material radioactivo deben planificarse con antelación, tomando las debidas previsiones para evitar acciones que conduzcan a una generación innecesaria de desechos radioactivos, tanto una operación normal o anormal. La segunda, se debe establecer controles para que durante la recepción del almacenamiento
de material radioactivo, no se generen desechos radioactivos. La tercera, se debe mantener un registro actualizado del material que se obtenga del material radioactivo y de los desechos radioactivos almacenados en la instalación, así como lo que hayan salido de esta iniciando su destino. Siguiente, pues 4. Debe establecerse un programa para la gestión de los desechos radioactivos que garantice que se divide en... tiene 6 incisos que garantiza una organización definida con funciones y responsabilidades asignadas. B. Personal debidamente capacitado con programas de reentrenamiento. C. Una minimización de la generaciones de derechos radioactivos. D. Una segregación eficiente de desechos radioactivos. E. La no liberación al ambiente de materiales contaminados con radioactivos que no cumplan con criterios regulares establecidos para ello. Y por último, F. Que todas las actividades se realicen bajo procedimientos aprobados por el permisario y supervisados por el encargado de seguridad radiológica. Bien, pues estas normas sí aplican mucho en lo que son los materiales de residuos radioactivos o desechos radioactivos, ya que se tienen que tener mediciones para lo que es el que trabaja en esas áreas. En fin, el manejo de estas sustancias radioactivas puede contraer riesgos demasiado grandes hacia nuestra salud si no nos protegemos adecuadamente. Puede empezar por una simple fatiga, pero llegar hasta la muerte, por lo que siempre debemos de tener en cuenta cómo protegernos y las leyes para manejar este tipo de sustancias o materiales. Esto fue todo de nuestra parte, lo digo por todo mi equipo. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día a todos. Gracias.